El castillo de los horrores, la mente retorcida de H.H. Holmes. El monstruo entre nosotros. En la era dorada de la industrialización, cuando el progreso y la innovación parecían no tener límites, un hombre aprovechó el caos de una sociedad en transformación para cometer algunos de los crímenes más atroces de la historia. Herman Webster Maillard, mejor conocido como H.H. Holmes, no era un monstruo de apariencia grotesca, sino un hombre educado, carismático y astuto. Su historia es un recordatorio de que el mal puede esconderse detrás de la máscara de la normalidad. Infancia y primeras señales. Holmes nació en 1861 en Gilmanton, un pequeño pueblo de New Hampshire. Desde niño, mostró una inteligencia aguda, pero también una fascinación por lo macabro. Se dice que, siendo adolescente, obligó a un amigo a tocar un esqueleto humano en la oficina de un médico local, solo para verlo aterrorizado. Este comportamiento sádico y manipulador fue una señal temprana de lo que vendría. La educación de un depredador. Holmes estudió medicina en la Universidad de Michigan, donde aprendió anatomía y química. Sin embargo, también descubrió cómo usar sus conocimientos para fines oscuros. Durante sus años universitarios, cometió su primer fraude de seguros, robó cadáveres de la morgue, los mutiló para hacerlos irreconocibles y los hizo pasar por personas asesinadas en accidentes ficticios. Este crimen no solo le reportó dinero, sino que también alimentó su sed de poder y control. Chicago, el escenario perfecto. En 1886, Holmes llegó a Chicago, una ciudad en pleno crecimiento que ofrecía oportunidades ilimitadas para un hombre sin escrúpulos. Compró una farmacia en Englewood, donde rápidamente ganó la confianza de la comunidad. Sin embargo, detrás de su fachada de empresario respetable, Holmes planeaba algo mucho más siniestro. El Castillo de los Horrores. En 1890, Holmes comenzó la construcción de un edificio de 3 pisos en la calle 63 y Guayas. Lo llamó el Castillo de Holmes, pero pronto se ganaría el apodo de el Castillo de los Horrores. El edificio era una trampa elaborada, diseñada para atraer, confinar y asesinar a sus víctimas. El castillo tenía pasillos laberínticos, habitaciones secretas, puertas falsas y escaleras que no llevaban a ninguna parte. Holmes instaló tuberías de gas que podía controlar desde su oficina, permitiéndole asfixiar a sus víctimas en sus habitaciones. También construyó un ascensor que funcionaba como una cámara de tortura, con paredes de hierro que podían calentarse hasta volverse incandescentes. En el sótano, había una mesa de disección y un horno crematorio, donde desmembraba y destruía los cuerpos de sus víctimas. Holmes alquilaba habitaciones a jóvenes mujeres que llegaban a Chicago para trabajar en la Exposición Mundial de 1893. Muchas de ellas desaparecieron sin dejar rastro. También atrajo a hombres de negocios, a quienes estafaba antes de asesinarlos. Se estima que Holmes mató a entre 20 y 200 personas, aunque la cifra exacta nunca se supo. La máscara del encanto. Lo más perturbador de Holmes era su capacidad para engañar a quienes lo rodeaban. Era carismático, educado y extremadamente persuasivo. Las víctimas confiaban en él sin cuestionar sus intenciones. Incluso después de su arresto, muchos de sus conocidos se negaban a creer que fuera culpable. Holmes también era un maestro de la manipulación emocional. Se casó con varias mujeres simultáneamente, utilizando sus nombres para cometer fraudes y obtener dinero. Una de sus esposas, Julia Smythe, y su hija Pearl, fueron asesinadas en el castillo. Otra, Minnie Williams, fue engañada para firmar documentos que le daban a Holmes el control de sus propiedades antes de desaparecer. La caída del monstruo. La suerte de Holmes comenzó a cambiar en 1894, cuando fue arrestado en Boston por el asesinato de su socio, Benjamin Pitezel. Pitezel había sido asesinado durante un fraude de seguros, y Holmes había utilizado el cuerpo para fingir su propia muerte. Sin embargo, las investigaciones llevaron a la policía a descubrir la red de crímenes de Holmes. Durante su juicio, Holmes confesó algunos de sus crímenes, aunque sus declaraciones eran contradictorias y llenas de mentiras. En mayo de 1896, fue condenado a muerte y ahorcado en Filadelfia. Sus últimas palabras fueron una advertencia: nací con el diablo como mi compañero. El legado de Holmes. El caso de H.H. Holmes no solo expuso la oscuridad que puede esconderse detrás de una fachada de respetabilidad, sino que también reveló las fallas en los sistemas de seguridad y justicia de la época. Su Castillo de los Horrores fue demolido en 1938, pero su historia sigue siendo un recordatorio de la importancia de la precaución y la conciencia. Holmes fue un depredador que aprovechó la confianza de sus víctimas y las debilidades de la sociedad. Su historia nos enseña a cuestionar las intenciones de quienes nos rodean y a estar alerta ante las señales de peligro.
En un mundo donde la maldad puede esconderse detrás de una sonrisa, la educación y la prevención son nuestras mejores armas.